ese esfuerzo en otros países. Ajá. Desde ya te lo digo, va a ser un esfuerzo largo. ¿Va a ser largo? Va a ser largo, sí. Bueno. Sí, desde el momento, si tomamos los casos de los países más golpeados en la primera fase de esta gran primera oleada, podemos tomar el estado de Nueva York y podemos tomar Italia y España, que fueron dos de los países que más nos impresionaron de entrada. Si tomamos eso desde el momento, hablando de contagios, desde el momento que dan los grandes saltos que marcan un crecimiento exponencial los contagios en España, en Italia, hasta el momento que empiezan a bajar y hay un decrecimiento sistemático. ¿Cuándo se dice que la curva ya dejó atrás el pico, que la montaña está llegando finalmente al valle? Cuando hay 14 días de baja sistemática de casos de infectados en este caso, exactamente. Es largo, claro. Sí, nos queda Para nosotros, la de varias laderas. Nosotros ya entramos, ¿no? Supuestamente. Bueno, ese es el tema. Claro. Te diría que sí. ¿Cuándo fue nuestra entrada? El 18 de junio, es decir, el jueves de la semana pasada, la Argentina dio un salto, la Argentina o el AMBA, dio un salto de un 40% de número de contagios de un día hacia el otro. Pasamos del 17, que hubo 1.400 aproximadamente, un poquito menos, a 1.958 que se registraron el jueves 18. Ahí tenés un crecimiento del 40%. Eso sucedió en Italia y en España, te diría que la segunda semana de marzo. ¿Cuánto le duró a ellos la montaña de contagios? Porque y ahí está lo otro. La montaña de muertos, por lo general, es un poco más larga, dura más tiempo. La montaña de contagios en Europa duró entre 50 y 55 días. Desde la primera o segunda semana de marzo a fines de abril. Y el pico... Sí. Lo registraron 2 semanas después del primer gran salto en el número de contagios. En ambos casos, en Italia y en España, por lo general fue el primero o segundo día de abril. Ajá. Entonces ahí ya tenés un parámetro para Argentina. Ahora, no nos apresuremos. ¿Por qué? Porque las curvas en el estado de Nueva York, que es muy similar a España e Italia, y en Europa han sido muy diferentes a las que se están registrando hoy en América Latina, que es el nuevo epicentro de la pandemia. ¿Y por qué? Porque muy probablemente, y ya hay mucha evidencia científica que lo apoya este argumento, el virus estuvo circulando en Europa y en el estado de Nueva York mucho antes de lo que realmente se dieron cuenta las sociedades que tenían explotada en la cara el virus. Se habla en Italia de fines de diciembre del año pasado, lo mismo en Francia, en España se habla de comienzos de enero. Y en Nueva York se cree que ya para el 1 de marzo había 10.000 infectados. Vos imagínate, con un R que se cree que en ese momento era entre 2 y 3, la cantidad de infectados que tenías la semana siguiente. Por eso son las curvas. Por eso, desde el gran salto de crecimiento exponencial hasta un descenso marcado y registrable, hay poco tiempo, que es unos 50 días, 45 en el caso de Nueva York, que acá esos 50 días no se están viendo. O sea, eso sería, sería una mirada positiva respecto de haber entrado tan temprano, ¿no? Ellos entraron tarde. No, nosotros. Nosotros entramos, sí. La mirada positiva acá te diría viene por haber entrado temprano con la cuarentena, haber verdaderamente aplastado la curva y ahora supuestamente tener la capacidad sanitaria para lidiar con el crecimiento de casos y el crecimiento de muertos. Pero ahí tenés otra mirada positiva, que es creo que lo marcó, Larreta habló del número de muertos y la edad de los muertos y la edad de los pacientes de terapia intensiva. Sí. Ahora bien, en Argentina o en el AMBA, la edad de los contagios está cayendo mucho. Claro. Y eso habla de un par de hábitos que hemos adquirido y también de ciertas estrategias que han funcionado, que déjame que termine el tiempo de la duración. Entonces puede Argentina decir, bueno, si nosotros arrancamos a subir la ladera el 18 de junio, entonces tenemos 50 días por delante. No necesariamente, porque las curvas latinoamericanas son diferentes. Al haber sido aplastadas por la incidencia de las cuarentenas, independientemente de si son voluntarias o si son obligatorias. Ahí todavía no hay mucha evidencia científica que te diga la obligatoria funciona más que la voluntaria o al revés, que funciona más la voluntaria que la obligatoria. Porque tenés casos de una y de otra que han funcionado y que no han funcionado. Ahora bien,
Tomemos el único país cuya curva de muertos y de contagios empieza a caer de forma registrable, que es Ecuador. Ecuador entró mucho antes que el resto de los países de Sudamérica en la curva. Recordemos las imágenes de Guayaquil, de los cuerpos tirados en la calle. El gran miedo de los intendentes y las autoridades argentinas es Guayaquil. No, sí, claramente. Bueno, es que fue atroz. Fue lo que nos indicó a nosotros que estaba el virus en América Latina y que, como vos decís, si no actuábamos rápidamente, íbamos a hacer todos Guayaquil. Estuvo bien actuar rápidamente, aplastamos durante 100 días ya la curva, pero sin embargo nos enfrentamos a un pico. Y es un pico que no esperábamos, porque todos pensábamos, bueno, estamos en cuarentena, no va a haber pico. Pero allí está. Tomemos de ejemplo a Chile. Chile tiene una trayectoria, y no necesariamente el resultado sea el mismo, pero la trayectoria es muy parecida a la Argentina. Recordemos, Chile tenía una especie de cuarentena dinámica e inteligente que iban cerrando lugares en función de 3 o 4 variables, la densidad de los casos de contagios, la capacidad sanitaria y la población del lugar. No funcionó. Sobre todo no funcionó en donde, en la región metropolitana. Nosotros hablamos del AMBA, ellos hablan de la región metropolitana. Es igual de densa que el AMBA y también tiene enormes problemas de hacinamiento, informalidad y pobreza, que son los 3 rasgos que han marcado mucho el derrotero de la pandemia en América Latina, sobre todo en América del Sur. En Chile, el salto exponencial sucedió el 15 de mayo. 2 días antes, el gobierno de Piñera se había dado cuenta que su estrategia no había funcionado, que había fracasado, e impuso la cuarentena obligatoria. El salto se dio el 15 de mayo. Recién hoy, 6 semanas después, exactamente 6 semanas después, el gobierno y los científicos chilenos empiezan a detectar una estabilización del número de contagios. No hay una caída registrable y sistemática, pero hay una estabilización del número de contagios y baja un número que acá también inquieta mucho, que es la positividad de los tests, que acá en un momento en Chile fue del 40%. O sea, lo nuestro se parecería más a lo de Yo te diría que sí. Lo que pasa es, vos me decís, bueno, vamos a tener esos números de muertos, no necesariamente. También ahí incluye un factor básico. La región metropolitana de Chile, pese a haber implementado la cuarentena, en una comuna, que es la comuna más masiva de Chile y también una de las más pobres, que es Puente Alto, la semana pasada aún se registraba un 87% de movimiento respecto de la primera semana de marzo, cuando no había cuarentena. Es decir, el movimiento, la vida continuaba como si nada. ¿Por qué? Porque los trabajadores no tienen, si no trabajan, no comen. Claro. Entonces tienen que salir. Y ese es un punto crítico que probablemente tenga que fijarse la Argentina para no seguir los números. Ya seguimos la trayectoria, no sigamos los números de Chile. Inés, el sistema sanitario chileno es más chico que el argentino, ¿no? También. ¿Es más chico? Sí, tiene. No te creas que los números no son mucho más bajos si los tomas por millón de habitantes. Ajá. Ahora, lo que tiene es muy rebuscado en su funcionamiento, claro. Exactamente. Y el sistema, incluso el sistema público, te pone un montón de trabas, que son las trabas del dinero, claro, para acceder a la atención. Ahora, Chile, lo que dicen los científicos es, el problema de Chile no fue la inversión en camas críticas, como le llaman ellos, o en la preparación del personal de salud, sino en qué etapa de la atención de los pacientes se fijó, y que fue en la etapa final. Chile se preparó para recibir muy bien a los pacientes de terapia intensiva, pero dejó llegar a un montón de gente a esa situación, en lugar de hacer como Uruguay y Costa Rica, que son 2 de los países de éxito, es decir, nosotros cortamos al paciente, como hizo Alemania y como también hizo Rosario, cortamos y aislamos al paciente con la atención primaria, es decir, no dejamos que evolucione la enfermedad para no dejar que se agrave el paciente y llegue a terapia intensiva, donde es mucho más difícil salvarlo. Inés, lo que hizo Chile, que a mí me llamó la atención, ayer informaron que ya se hicieron 1.050.000 testeos en Chile. Exactamente. Para una población de 18 millones de habitantes es una proporción. Sí, tienen 50.000 testeos por millón de habitantes. Nosotros tenemos 7.000. Claro. Sí, hay una diferencia atroz. Obviamente que también ellos... O sea, ahí te demuestra también que no es solo la estrategia porque ellos también tuvieron un fracaso y lo admite el propio gobierno. De hecho, fue un poco la razón de la salida del anterior ministro de Salud. Testearon mucho, pero ¿qué hicieron?
hicieron el rastreo de contactos, lo que ellos le llaman la trazabilidad. Fallaron mucho en la trazabilidad y si bien testeaban y podían aislar, no veían el derrotero de los contactos del paciente infectado de forma tal de aislar la cadena infecciosa y evitar que se produzcan brotes masivos, que fue exactamente lo que sucedió en la región Inés, metropolitana. ¿el éxito de Uruguay se explica por el rastreo entonces o por el número de test o eso que vos decías de la atención primaria? Mira, el otro día, la semana pasada, hablaba con un médico que participa del Consejo Epidemiológico de la calle Pau, del presidente de la calle Pau, y le pregunté exactamente eso y me dio 10 razones. Es decir, ya ni siquiera me las acuerdo, eran tantas que no me las acuerdo. Una de ellas, y lo que él dijo y lo asimiló mucho a lo que sucedió en Costa Rica, es acceso universal a la salud. 95% de la población está cubierta en acceso a la salud pública. Y en donde más énfasis hizo fue precisamente en el rastreo. Uruguay rastreó hasta la 6ª generación de contactos de un paciente infectado. Y de esa forma llegó a 2 o 3 conclusiones que fueron básicas para acotar, para contener la expansión de la pandemia. Primero, el 40% de los contagios lo rastrearon a 3 lugares. El casamiento, el famoso casamiento de Carmela, un geriátrico y un psiquiátrico. Entonces ahí ya tenés cómo contener las cadenas de infección. Rastreo. Pero y ahí marcó también el doctor Viñolo, que es con quien hablé, la diferencia. Me dice, porque yo le hablé del plan detectar, y me dice, lo que pasa es que el plan detectar lo impusieron ahora, hace un mes y medio. Uruguay empezó con los rastreos en marzo mismo. Claro. Empezás de entrada. No es solo la cantidad de tests que haces, porque Uruguay no hace tantos, creo que hace 17.000 por millón de habitantes, sino qué haces con esa información y cómo la vas complementando con otras acciones estratégicas para contener la pandemia. Y eso es fundamental para otra de las cosas que está sucediendo ahora, que lo estamos viendo en los grandes países, y ojo que no suceda también en la Argentina, que es un país con varias curvas. ¿Y por qué varias curvas? Vamos de Estados Unidos. En marzo y abril el estado de Nueva York fue la miseria, un escenario de muerte y contagio. El resto del país, sobre todo el sur, se relajó e aplicó ciertas restricciones de distanciamiento social, pero no confinamientos ni medidas obligatorias como sí hizo el estado de Nueva York y el gobernador Cuomo. El estado de Nueva York ya pasó, tiene una curva muy similar a la europea, incluso más corta, 40, 45 días de la montaña de contagios, un poquito más larga, casi 60 días la montaña de muertos, hasta que empezó a bajar consistentemente. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de la primera oleada, porque no es la segunda oleada de la pandemia, dentro de la primera oleada está empezando la pandemia a hacer estragos en los estados del sur, a donde no había llegado el contagio. Claro. ¿Qué sucede? Un pequeño reverbero. Exactamente, es un gran reverbero porque, por ejemplo, en Florida tenés ya más de 100.000 contagios. Hoy fue el día de mayor número de contagios en todo Estados Unidos. Tenés 3 grandes estados, 2 además de Florida, que son Arizona y Dallas, que están muy complicados. Ahora bien, ahí tenés el dato positivo de esto. La pandemia llega cuando ya se sabe qué funciona y qué no funciona, en términos de medicina, en términos de estrategia sanitaria. Y, volviendo a lo que hablabas vos, Pancho, al principio del programa, los grupos de riesgo. Florida, vos pensás que es Florida es un lugar donde van los adultos mayores norteamericanos a pasar sus últimos años, porque es por el clima, básicamente, y las condiciones de vida. En marzo la edad promedio de los contagiados era 65, hoy es 34. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque te muestra que hay un cuidado que ya se ha naturalizado de los grupos de riesgo, sobre todo de los adultos mayores, y eso te baja la letalidad, la tasa de mortalidad. Hoy la tasa de mortalidad, que era del 21% en el estado de Nueva York, se cree que en Florida es del 10%. Entonces ahí tenés las lecciones a las que estar atento y a aquellas ventajas que tenés que maximizar para contener la pandemia, que dentro de todo es un poco lo que hoy puede hacer la Argentina en las 6 semanas o más que les esperan, de números muy duros. Excelente como siempre, Inés Capdevila. Está Gracias, ya Pancho. conectado un gran artista con nosotros, Maximiliano Guerra. Lo quiero saludar antes de ir a una breve tanda. Maximiliano, gracias por atendernos y por esperar. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ahora nos vas a contar